Bueno, historia de la iglesia, desde el precristianismo hasta la edad post-apostólica, hasta el 313 específicamente. Historia. ¿Por qué nosotros vemos la historia y cómo se define la historia? Primero vamos a ir con lo más duro, como lo más teórico, y después vamos a hacer como una reflexión, ¿sí? Acerca de la historia, por qué es importante, por qué yo enseño historia, una de mis motivaciones para estudiar historia y para enseñar historia, y por qué es esencial para la vida del cristiano conocer la historia, cosa que la iglesia evangélica moderna relega la historia y se olvida de la historia. Pero yo les quiero reforzar, les quiero enseñar, les quiero transmitir de por qué es importante la historia. Pero bueno, primero vamos a ir con qué es la historia. ¿Sí? Si nosotros vemos acá la primera definición, es una definición de la RAE, ¿sí? De la Real Academia Española, que nos dice que la historia es una narración y exposición de los acontecimientos pasados y digno de memoria, sean públicos o privados. ¿Sí? Narración, exposición y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, ya sean públicos o privados. Entonces, cuando vemos un primer acercamiento a la historia, tiene que ver con acontecimientos, ¿sí? Tiene que ver con hechos que sucedieron a lo largo de la historia. Segunda definición, que esta definición, ustedes vayan anotando todo lo que vamos viendo, esta va a ser la definición que vamos a tomar en nuestra materia, ¿sí? Esta es la definición de nuestra materia. ¿Qué es la historia? Para nuestra materia son los acontecimientos y hechos que, por medio del Espíritu Santo, moldean y van edificando el cuerpo de Cristo. Esa va a ser la historia para nosotros. Van a ser acontecimientos o hechos por medio del Espíritu Santo, sí, porque es el Espíritu Santo en el que hoy en día está actuando en la tierra, sí, con nosotros, que van moldeando, van edificando el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque el cuerpo de Cristo no es algo sólido que ya está establecido y que ya no crece más, sino que va edificando. ¿Sí? La teología del Nuevo Testamento con respecto a la iglesia es que nosotros vamos siendo edificados juntamente con toda la iglesia. La iglesia se va edificando unos a los otros. Esa es la teología del Nuevo Testamento con respecto a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia se va edificando a medida que va pasando el tiempo, a medida que se añaden más personas, que se añaden más salvos a la comunidad de los santos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va edificando el cuerpo de Cristo. Por último, la tercera definición, acuérdense que esta segunda es la que vamos a tomar en esta materia, seguramente va a ser una pregunta de parcial. Em, Esta tercera definición es la definición de Justo González en su libro Historia del Cristianismo. Sí, va a decir que la historia del cristianismo es la historia de los hechos del Espíritu entre los hombres y, y las mujeres que nos han precedido en la fe. ¿Sí? Entonces, en nuestra definición de nuestra materia, el énfasis va a estar en cómo el Espíritu Santo edifica la iglesia. Para Justo González, su énfasis va a ser en lo que el Espíritu hizo en los hombres que nos han precedido, ¿sí? Sobre todo en un énfasis en el pasado. Entonces, esa es la definición de Justo González. La definición de la RAE, la que vamos a utilizar en esta materia, y por último, la de la historia del cristianismo de Justo González. ¿Por qué estudiar historia? Y antes de que nosotros vayamos a todos esos versículos y hagamos un análisis de qué es específicamente la historia y qué importancia le da a Dios la historia, creo que, bueno, que voy a dejar de compartir, después vamos a seguir con eso. Como que quiero hablar como cara a cara, ¿no? Como un poco más íntimo, ¿no? De que ustedes no, que ustedes puedan entender
cómo se ve la historia, cómo se debería ver la historia, ¿no? Hace un mes o algo así fui a un cumpleaños de una amiga de otra iglesia. Ahí en esa iglesia, ¿no? Obviamente la mayoría o todos cristianos. em, y yo me conozco con un matrimonio ahí que son muy amigos míos y que yo siempre que los veo los saludo y hablamos y siempre terminamos hablando de Dios y tenemos horas y horas hablando. Y la conversación, ¿no? que surgió es, bueno, qué hacíamos cada uno en la iglesia, cómo íbamos con la iglesia. Yo les decía que iba a dar historia de la iglesia, que ya lo di, pero lo voy a hacer de vuelta. Y, y surgió como esta pregunta, ¿no? Surgió esta cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué estudiar la historia de la iglesia? Porque claro, nosotros tenemos la historia, o sea, la historia de la secundaria, la historia argentina, ¿no? Tenemos un montón de historia, tenemos un montón de acontecimientos, pero ¿por qué debería, y para mí debería ser, no sé si obligatorio, pero debería ser esencial estudiar historia? Y más o menos estuvimos hablando durante 2, 3 horas, ¿no? Con este matrimonio, pero yo se los voy a resumir. La conclusión que podemos sacar es que si nosotros ignoramos la historia de la iglesia, estamos ignorando a Cristo mismo. ¿Por qué es importante estudiar historia de la iglesia? Porque si ignoramos la historia de la iglesia, estamos ignorando a Cristo mismo. ¿Por qué estamos ignorando a Cristo mismo? Porque la iglesia, por definición, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es solamente la gente que está viva, ¿sí? Porque nosotros pensamos en iglesia y pensamos en la gente que está al lado nuestro, que está en nuestra iglesia, que está en nuestra comunidad, que está en otras iglesias. Pero la iglesia no es solamente los que están vivos, sino, como dice por ejemplo Tesalonicenses o Primera de Corintios, los que durmieron, ¿sí? Los que están ahora en la presencia de Cristo. Y también dice la palabra que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Entonces todos los que murieron en Cristo están vivos con Él. Y toda la historia de la iglesia se va canalizando, se va experimentando por medio de todas las personas que hicieron parte de la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante la iglesia y la historia de la iglesia en particular? Porque es Dios hablando a través de ellos. Si nosotros hoy pensamos que Dios puede hablar por medio de cada uno de nosotros, Dios también habló por medio de todos los que murieron, de todos los que fueron martirizados, de todos los que se sentaron horas y horas en oración, en estudio, en compilar la escritura. Los que sentaron horas y horas para llevar el evangelio por medio de las cartas. ¿Sí? Por medio no solamente de las cartas del Nuevo Testamento, sino de otras cartas que se fueron dando para también instruir a otras iglesias que no están en el canon, que no son palabra inspirada por Dios, pero sí es Dios hablando por medio de otras personas. Entonces, lo que quiero que ustedes se fijen en la mente es que nosotros mm, ignoramos a Cristo cuando ignoramos la historia de la iglesia. Y esto, claro, es muy grave, ¿no? Porque uno dice, no, pero yo amo a Jesús. Pero cuando yo hablo de la historia normalmente con mucha gente, yo conozco mucha gente y a mí me encanta hablar, sobre todo con otros cristianos, me doy cuenta que no saben de la iglesia. Conocen sí, Nuevo Testamento, conocemos Hechos un poco, pero y después de los apóstoles, ¿quién vino? Capaz como mucho conocemos a Agustín de Hipona, San Agustín, capaz a Tomás de Aquino si somos más del palo de la filosofía. Pero hubo un montón de gente a lo largo de la historia que murió por su fe, que tenemos cartas de ellos, sobre todo en los primeros 3 siglos de la iglesia, 3, 4 siglos. Entonces, tenemos que aprender de ellos. ¿Por qué? Porque son parte de la iglesia al igual que todos nosotros. Todos nosotros tenemos la obligación de aprender del prójimo, de los que están en la iglesia. Nos vamos edificando mutuamente.
Y esas personas que murieron también son parte de la iglesia y tenemos que ser edificados por ellos y tenemos que dejarnos ser edificar o edificar por ellos. Entonces, esa es como mi misión en esta materia, que ustedes puedan apreciar lo que Dios hizo en la iglesia y que nuestra fe no nació en un vacío. Nosotros tenemos preconceptos, ideas, filosofías, eh, preconceptos muy antiguos, que la fe no empezó a existir con nosotros, o con nuestra iglesia, o con nuestros pastores, o con la gente hace 100 años, o 200 años, o 300 años. La iglesia empezó en el Pentecostés, o mejor dicho, con Cristo siendo el fundamento, la piedra fundamental para la iglesia. Y que todo lo que pensamos, todas nuestras concepciones de quién es Jesús, el hecho de que Jesús sea Dios, es una concepción que se va a desarrollar a lo largo de la historia de la iglesia y que es clave para nuestra salvación incluso, el creer que Cristo es Dios. Entonces, esa es una de las razones por las cuales necesitamos, o creo yo, deberíamos obligatoriamente o de forma más consciente estudiar acerca de la historia de la iglesia, porque si no aprendemos de la historia de la iglesia, vamos a repetir los mismos errores, vamos a repetir las mismas fallas que tuvo la iglesia. Entonces, por eso yo quiero que entre todos podamos reflexionar un poco, podamos capaz por un momento dejar nuestro egoísmo, sí que muchas veces es eso, nuestro orgullo de creer que nosotros sabemos todo y que podemos saber todo solamente solos, o sea, completamente solos, y no depender de los hermanos. Y en este caso de depender de hermanos, que muchos de ellos murieron por su fe y transmitieron las palabras, transmitieron enseñanzas, transmitieron escritos que por así decirlo los firmaron con sangre. Por eso estudiamos historia de la iglesia. No solamente hechos, sino los hechos del Espíritu actuando en la iglesia. Ahora sí vamos a volver y vamos a volver en por qué estudiar historia. Ahí vemos que hay historia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque una de las razones por la cual estudiamos historia es que Dios, en la palabra, en su palabra, como inspirado, nos transmitió historia. ¿Sí? Hechos históricos, hechos verídicos que sucedieron em, y que no son una historia con una moraleja, simplemente, que no son hechos solamente para enseñar, aunque sí se utilizan para enseñar, pero el propósito principal es mostrarnos la historia, es mostrarnos lo que acontece en el mundo, en la sociedad, en esa comunidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ir, normalmente todas las citas van a ser de Reina Valera, sí, sí, yo, a menos de que diga lo contrario, todas las citas van a ser de Reina Valera. Fíjense en jueces, ¿sí? Ahí ustedes ven jueces 2 del 10 al 12, ¿sí? Yo se los voy a leer. Jueces 2 del 10 al 12. Fíjense lo que dice en el libro de jueces. Dice, y toda aquella generación, ¿sí? Está hablando de la generación em, que existió después de Josué, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Y fíjense lo que pasaba con esta otra generación que se levantó después de que murió aquella, que no conocía a Jehová, ¿sí? Primero, no conocía a Dios. Y fíjense lo que tampoco conocían, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, no conocía a Dios y no conocía sus hechos. Sí, normalmente en realidad hay un vínculo muy importante entre conocer a Dios y conocer los hechos de Dios. Por ejemplo, eso se ve muy bien con la salvación, con Cristo. Que Cristo haya muerto, resucitado, ¿sí?
pero que Cristo haya muerto en una cruz es un hecho, un acontecimiento histórico. Tanto que incluso en Primera de Corintios dicen que si Jesús no resucitó, entonces van en nuestra fe. O sea, seguimos muertos, no tenemos esperanza, no tenemos salvación. Que Cristo haya muerto no es solamente algo espiritual, no es solamente algo, una enseñanza teológica, no es solamente una cuestión de fe, sino es una realidad histórica. Cristo murió y resucitó. No es una historia, no es solamente un relato, no es un mito, sino que es una realidad histórica. Porque si no es una realidad histórica, y esto en realidad no pasó, entonces todos nosotros estamos perdidos. Volvemos de vuelta y se los leo. No conocían a Jehová y no conocían la obra. ¿Sí? Si no conocemos tampoco las obras de Dios, si no conocemos la obra de Cristo en la cruz, entonces no podemos creer en Dios, porque Cristo es Dios. Y Dios se revela a través de Cristo. Por lo tanto, no conocer o no plantearnos que conocer la historia es importante, hay algo de Dios que nos perdemos, como le pasó a esta generación. Vamos al capítulo 3 versículo 7. ¿Sí? Fíjense que la historia de jueces es siempre cíclica, ¿sí? Siempre pasa lo mismo. Una generación no conoce a Dios, Dios manda un juez, el juez hace como una especie de reforma, esa generación después cree en Dios, no le transmite esa información a sus hijos, los hijos vuelven a descarriarse y Dios manda otro juez y así se va repitiendo la historia. ¿Sí? Jueces es una historia cíclica, siempre pasa lo mismo. Y en el 3:7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Sí? Fíjense ahí, muy clave, que dice que ellos olvidaron a Jehová su Dios. ¿Sí? Siempre va a pasar lo mismo con la historia de jueces. Entonces la historia nos muestra cómo el pueblo siempre se olvida de Dios. Y a veces a nosotros nos pasa eso, nos olvidamos de Dios. Está bien, vamos a la iglesia, hacemos todo, pero nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos lo que Dios hizo en la cruz. Nosotros después, si vemos en el Nuevo Testamento, el Evangelio no es solamente el primer paso para la salvación o la forma en la que somos salvos, es la forma en la cual vivimos siendo cristianos. ¿Sí? Pablo va siempre de vuelta al Evangelio. Recuerden esto. O sea, ustedes fueron liberados, ustedes pasaron de las tinieblas a la luz, por ejemplo. Si ustedes fueron hechos nuevos, nuevas criaturas, ustedes están en Cristo. Entonces siempre vuelve Pablo, por ejemplo, o Pedro, o Juan, siempre vuelve al Evangelio para seguir madurando. El Evangelio no solamente nos introduce a la salvación, sino que nos persevera en la salvación. Y acá pasa lo mismo. Olvidarse a Jehová es muchas veces olvidarse a Cristo mismo, en nuestro caso, en el Nuevo Testamento. Vamos ahora al libro de Oseas, que habla del conocimiento. Sí, y acá también quiero hablarles como cara a cara, ¿no? O sea, acerca del conocimiento. Primero lo vamos a leer y después vamos a reflexionar un poco. O sea, es capítulo 4 versículo 6 y después vamos al capítulo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense que acá específicamente le está hablando a los sacerdotes. ¿Por qué? Los sacerdotes eran los encargados también de transmitirle eso al pueblo para que el pueblo pueda vivir de forma santa. ¿Sí? Por lo tanto, los líderes, sobre todo en este versículo, se distinguen, si queremos llevarlo al Nuevo Testamento, por ser personas que tienen conocimiento, porque si no, no le pueden transmitir el conocimiento a todo el pueblo. ¿Sí? Vamos ahí al capítulo 6, eh, específicamente el versículo 6. Fíjense que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Eso después lo repite Jesús, ¿sí? Pero no lo repite de forma completa. Obviamente porque también en ese momento Jesús le habló a judíos, y los judíos sabían la escritura de memoria, ¿sí? Por lo tanto,
También eso es un recurso rabínico, ¿sí? Utilizar o hablar de las primeras palabras. ¿Por qué? Porque el pueblo ya conocía o el resto de versículos, y eso también se puede ver muy nítidamente cuando Jesús muere, ¿sí? Cuando Jesús está en la cruz. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es una referencia a Salmos capítulo 22. Entonces, Cristo desde la cruz está enseñando de que ahí se está haciendo el cumplimiento del Salmo 22. Solamente repite la primera frase, porque sabe que los que escuchan van a traer a su memoria todo el Salmo 22. Es un recurso rabínico, y Jesús en el Nuevo Testamento lo menciona este versículo. Dice misericordia quiero y no sacrificio. Y fíjense lo que dice después, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces quiere misericordia y también quiere conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, hablando acá entre nosotros, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Yo lo veo mucho sobre todo en redes sociales, hay como una especie de, como algo que se quebranta, eh, como una división, ¿no? ¿Y esta división entre qué es normalmente? Entre conocimiento y fe, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de teología, por ejemplo, hay una gran parte del cristianismo que lo rechaza. O sea, rechaza el conocimiento y dice, no, es un asunto de fe, ¿no? Entonces es como que hay muchas veces un enfrentamiento, un choque entre el conocimiento y la fe, como si esas dos cosas fueran contrarias, ¿no? Como que el conocimiento es una forma inferior de conocer a Dios y que la fe es la única manera, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia, justamente, sobre todo en la época de la Reforma, también antes, pero en la época de la Reforma, se zanjó, por así decirlo, esta dicotomía, ¿no? Esta separación entre el razonamiento, entre lo lógico y la fe. Pero si nosotros vamos ya al mismo hecho de ser salvos, la salvación implica conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si a nosotros no nos cuentan acerca del Evangelio, entonces no podemos conocer de ninguna manera a Cristo, que Cristo murió. Si nadie me predica que Cristo murió por mí, entonces yo no voy a saber que Cristo murió por mí, salvo en lo que normalmente en teología se llama revelación especial, que es soberanamente Dios revela que Cristo existe y que hay un Salvador. Sí, pero eso no es primero la forma del Nuevo Testamento, es por medio de la predicación y aparte es por medio de la palabra. ¿Sí? ¿Se puede dar ese caso? Sí, soberanamente, sí, por supuesto. Pero normalmente la salvación implica un conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál es ese conocimiento? Que Cristo vivió, que Cristo existió, que se encarnó, que murió por mí, que resucitó y que va a volver. Ese es el Evangelio, es un núcleo del Evangelio. Y eso se tiene que aceptar de manera racional, en nuestra mente. Nosotros escuchamos ese mensaje y decimos, bueno, ¿creo en esto? Sí o no. Implica un acto del razonamiento. Entonces la fe no está separada del razonamiento. La fe es un razonamiento correcto, un razonamiento perfecto o un razonamiento espiritual, pero no está contrario al razonamiento. ¿Sí? De esto en realidad podríamos hablar un montón. Si ustedes quieren saber algo, acá hay un libro muy bueno. Este es el primer tomo, solamente un tomo. Se llama Teología Eléctica. Es de un presbiteriano del 1600 y él habla del tema de la fe y el razonamiento y la lógica. Entonces, la fe y el razonamiento y el conocimiento no chocan, son complementarios. La salvación se da también por un conocimiento, por el conocimiento o una iluminación, se dice en el Nuevo Testamento. Sí, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, que los ojos sean iluminados. Y eso también involucra la mente.
Entonces, a veces hay un choque entre la fe y el razonamiento, pero no lo debería haber. Simplemente es una mala concepción de fe y es una mala concepción de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que madurar en nuestra fe y saber que el conocimiento y la fe van de la mano, van juntos. Sí, de esto podríamos hablar horas y horas y me encanta, pero bueno, tenemos que seguir con la materia. Entonces, en el Antiguo Testamento hay libros históricos que nos mandan, que nos llevan a recordar a Cristo y recordar, en nuestro caso, a Cristo. En el caso de ellos, obviamente, el Antiguo Testamento y las obras de Dios, ¿sí? En ellos, en el medio del pueblo. Entonces, el Antiguo Testamento tiene libros históricos, ¿sí? Si vamos a Crónicas, si vamos a Jueces, ustedes saben que la Biblia hebrea ya está compilada de manera distinta a la que tenemos nosotros, ¿sí? Y al final de todo, ¿cuál versículo? ¿Cuál de todos los que mencioné de la iluminación? Está en Efesios capítulo uno. Sigue sí. No, Efesios ok, capítulo uno. gracias. Sí, está muy bueno. Efesios capítulo uno del 3 al 16, habla acerca de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo, de la obra de Dios. Y ya a partir de ahí del 17, si no recuerdo mal, hay una oración que hace Pablo por los Efesios. Y entre ellos, entre esas cosas, habla del conocimiento, ¿sí? Eso después se va al capítulo 2. Está muy buena Efesios, sobre todo para eso. No solamente un conocimiento intelectual, obviamente, también es espiritual, pero sigue siendo conocimiento al fin. Eso en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también tenemos historia, ¿sí? Principalmente Hechos, ¿sí? El libro de Hechos es un libro histórico, son acontecimientos históricos. Vamos a leer em, Lucas capítulo uno. Fíjense cómo Lucas presenta el mismo su evangelio. Acuérdense que Lucas después va a ser el mismo que va a escribir Hechos. Entonces, después lo vamos a ver, pero un dato muy importante, muy lindo, es que el evangelio es como las obras y los hechos de Cristo en carne y hechos, si es las obras de Cristo, los hechos de Cristo cuando Él asciende y deja el Espíritu Santo. Si es una continuidad de hechos. Antes eran las obras y hechos del Cristo encarnado, y después en hechos es las obras y hechos del Cristo resucitado y ascendido. Entonces, fíjense, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner orden, fíjense, de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos los escribe Lucas para transmitirle historia. ¿Sí? Entonces tenemos un evangelio que se dedica a hablar de historia, tenemos una carta, Hechos, una obra muy extensa que nos muestra la historia. Entonces, yo me pregunto ahora, y vamos como una especie de conclusión, si Dios en el Antiguo Testamento le da importancia a la historia y el conocimiento de esa historia, y en el Nuevo Testamento, dos de un evangelio, ni más ni menos, el libro de Hechos, nos quieren presentar historia, entonces podemos concluir que a Dios le interesa la historia. Le interesa a Dios que nosotros, como sus hijos, sepamos lo que nuestro Padre hizo a lo largo de toda la historia, tanto en los evangelios, en la vida de Jesús, como en la vida de la iglesia, que va a ser Hechos. Vamos ahora a Juan. Sí, vamos al Evangelio de Juan. Este es un versículo muy, muy conocido, que no está al final, sí, sino que está en el capítulo anterior.
Fíjense lo que dice, 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense que en los evangelios y en los escritos no está todo lo que hizo Cristo, particularmente acá en el libro de Juan. Sí, lo que hizo Juan fue más de una forma teológica, de una forma espiritual, ver milagros y enseñanzas que se conecten con la obra de Cristo. Sí, Juan es un evangelio un poco más teológico, es un poco más que empieza ya aludiendo a Génesis, ¿sí? En el principio era el verbo. Entonces, Juan es un evangelio distinto, ¿sí? Por eso no se cuenta entre los sinópticos, entre Mateo, Marcos, Lucas, sino que es un evangelio más espiritual, es un evangelio mucho más profundo, que presenta a Cristo como Dios, ¿sí? Pero fíjense que Juan no escribe todo. O sea, está diciendo que Jesús hizo muchas más cosas, pero que no están reunidas ahí. Entonces, está bien, Jesús no están todas las cosas que hizo Jesús ahí, pero Jesús hizo más cosas. O sea, Cristo, por medio de su poder, también del poder del Espíritu Santo, siguió haciendo cosas. O sea, hizo más cosas que no están presentadas, que nosotros no sabemos, no conocemos. Pero Jesús hizo muchas más cosas. Ahora, no sabemos las cosas que hizo, pero sabemos lo que Cristo hizo por medio de la iglesia a lo largo de toda la historia, por medio de documentos, por medio de cartas, por medio de disputas, por medio de polemizar, por medio de tratados filosóficos, teológicos, éticos, morales, políticos. Todo eso se plasma a lo largo de toda la historia, de toda nuestra historia. Porque está bien, somos de una denominación, pero la denominación pertenece a la gloriosa Iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué estudiar historia? Porque Dios le da importancia a la historia, tanto que nos da libros históricos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos que estudiar historia, porque a Dios le importa y nosotros tenemos que buscar lo que a Dios le importa, no lo que a nosotros nos gusta, nos parece bien o lo que nosotros pensamos que es lo mejor, sino lo que a Dios le importa. Y lo que a Dios le importa es que nosotros sepamos lo que Él hizo por medio de todos nosotros, por medio de la iglesia, por medio de los seres humanos, y cómo Él reconcilió por medio de Cristo al mundo, ¿sí? Como dice la palabra. Entonces, historia de la iglesia, ¿sí? Yo les voy a dar un caminito, se los voy a ampliar un poco. Vamos a empezar en el precristianismo. No le voy a poner un inicio porque sería en realidad em, no sería relevante, ¿sí? Solamente antes de Cristo. Ustedes, si en el colectivo, en el pensamiento popular, Jesús nació en el año cero, en realidad Jesús no nació en el año cero, por medio de documentos, de los documentos no solamente eh, extra bíblicos, sino también por la Biblia, tomada como un documento histórico, podemos más o menos datar el nacimiento de Cristo entre el 6 7 y el 4, ¿sí? Antes de Cristo, ¿sí? Eh, Hay muchos argumentos por los cuales se estima eso, ¿sí? Pero yo puse 5 para determinar una fecha, ¿sí? Cristo no nació en el cero después o antes de Cristo, en el cero, sino en el 5 antes de Cristo. Pues vamos a avanzar, ¿sí? Precristianismo, Cristo. Vamos a ver la iglesia, vamos a ver un poco de eclesiología, el nacimiento de la iglesia, y ya vamos a ver hechos, vamos a entrar en hechos, vamos a ver un poco el desarrollo de la historia con respecto a la iglesia.
Vamos a ver cómo el cristianismo va tomando o va siendo relevante para la historia, ¿sí? Para la historia secular, sobre todo ahí en la caída de- del templo, ¿sí? De Jerusalén en el 70. Después vamos a ver personajes importantes, ¿sí? Que son todos los de esta línea. Son personas que van a tener tratados, van a tener escritos, van a tener biografías, ¿sí? Que primero nos muestran aspectos del cristianismo de los primeros siglos, van a ser aportes muy importantes, ¿sí? Van a ser tratados en contra de herejías, van a presentar argumentos en contra de los judíos o a favor del cristianismo, contra los judíos, contra las filosofías, distintas filosofías, contra los griegos, ¿sí? O paganos. Van a presentar defensas de la fe, van a expandir el conocimiento del cristianismo y van, con sus escritos, con su ministerio, van a expandir el cristianismo y van a hacerlo algo mucho más, depende de la circunstancia, van a usar sus conocimientos y también los conocimientos de los apóstoles para expandir el cristianismo. Vamos a ver la muerte de los apóstoles, vamos a ver herejías, ¿sí? Que son estas de abajo. Van a ser las principales herejías, sobre todo cristológicas, ¿sí? Pero también van a haber herejías acerca de Dios o de la teología propia, que es como se llama el estudio de Dios, ¿sí? Teología propia. Herejías cristológicas. Y al final vamos a ver un poco de cómo el cristianismo empieza a desarrollarse ya en medio del Imperio Romano, ¿sí? Si bien todo este tramo va a ser acerca del Imperio Romano, pero ahí vamos a ver un poco de política y de cómo el cristianismo pasa a ser una religión aceptada por el Estado, ¿sí? Que después con Constantino se va a universalizar, por así decirlo, por todo el Imperio Romano, el cristianismo, con Constantino como el principal promotor del cristianismo, ¿sí? Pero bueno, esta va a ser la línea de tiempo. Ustedes van a tener una actividad, ya yendo a las últimas clases, donde van a tener que hacer una línea de tiempo ustedes, no con todo, sino con el libro de Hechos, ¿sí? Específicamente lugares, ¿sí? ¿Qué es el lugar? Si fue a Corinto, bueno, ¿qué pasó en Corinto? ¿Qué hizo Pablo en Corinto? Si fue a Éfeso, ¿qué hizo en Éfeso? Y así, eso va a ser una de las actividades. Pero todavía ustedes no se preocupen por eso, se los voy adelantando nada más. Entonces, historia, esto ya lo vimos, ya lo vimos. Precristianismo. Empezamos ahora directamente con la línea de tiempo. ¿Sí? Precristianismo, atrás puse una de las cosas que vamos a ver, que es la cultura y la filosofía griega. ¿Sí? Cómo la filosofía, cómo em, todo eso afecta o de alguna manera o influye en el cristianismo, incluso en la palabra de Dios. Sí, lo vamos a ver. También o les voy a aclarar el tema de la filosofía, si se puede congeniar una cosa con la otra, por qué sí, por qué no. El templo, sí, este es el segundo templo ahí en Jerusalén, donde ahora está la mezquita, sí, la mezquita ahí con la cúpula dorada, ¿sí? De los musulmanes, que va a ser la historia de Israel, sí que es algo que vamos a ver, el judaísmo, cómo ellos veían a Dios y cómo eso prepara el camino para el Salvador. Y el Imperio Romano, que sí, que va a ser el ambiente cultural, el ambiente político en donde Cristo va a nacer, sí, el Imperio Romano, ¿no? Acá ven una pintura lleno de personas, lleno de monumentos, sí, es una cultura bastante idolátrica, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver estas tres cosas, ¿sí? Está bien, no pasa nada. Bendiciones. Lo van a tener grabado y lo van a
a tener después, ¿sí? Todo lo que diga a partir de ahora, traten de anotarlo, ¿sí? De tenerlo, tener una lapicera a mano, de tener, no sé, un celular a mano, algo que ustedes puedan em, anotar rápido, ¿sí? O anotar así ustedes lo van memorizando, lo van teniendo en su mente, lo van teniendo en su cabeza, ¿sí? Entonces, disculpen, vamos a ver estos tres, ¿sí? Estos tres temas principales: historia de Israel, la cultura y Grecia, ¿sí? Cultura, filosofía y el Imperio Romano, ¿sí? Esos tres puntos van a ser principales o van a influir y van a preparar el camino para Cristo. La historia de Israel, ¿sí? Si ustedes ya leyeron el Antiguo Testamento, ustedes ya van a saber un poco de cuál es la historia de Israel, ¿sí? El judaísmo. ¿Ellos qué tipo de religión tenían? Monoteísta, ¿sí? Mono es uno, teísmo es Dios, ¿sí? Entonces, un solo Dios, a diferencia de la mayoría de las otras religiones que eran politeístas. Polis quiere decir muchos, teístas, ahí lo mismo que esto, que es Dios. ¿Sí? La mayoría de las religiones que estaban alrededor del pueblo de Israel y de todas las cosas que vive Israel eran politeístas. La mayoría eran politeístas. O sea, creían o tenían una diversidad de dioses. ¿Sí? Dioses de distinto poder, de distinta naturaleza, pero eran distintos y todos, de alguna manera u otra, lo adoraban. ¿Sí? Adoraban a otros dioses. Quiero que vayamos a Deuteronomio y si alguien puede leer Deuteronomio 6:4, ¿sí? Cualquiera puede abrir el micrófono. Deuteronomio 6:4, no se peleen. Deuteronomio, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. bien, perfecto. Me encanta porque si ustedes, por ejemplo, ven en la Reina Valera, la primera palabra es oye, ¿no? En la Reina Valera. Y este Deuteronomio 6:4, capaz ya lo vieron esto, pero se llama el Shema, ¿sí? Shema es oye, o sea, significa oye. La primera palabra en el hebreo es Shema. Esta es una oración que normalmente hacen los judíos, ¿sí? Es una oración común que repiten todo el tiempo los judíos, que, que es un mandato de Dios a oír, ¿sí? Si ustedes ven un poco de la etimología y ven un poco el desarrollo teológico de la palabra oír, no es solamente escuchar, o sea, no solamente prestar atención a unas palabras, sino que es accionar, ¿sí? Es tanto oír como hacer, ¿sí? Eso implica la palabra oír, sobre todo en este contexto del Antiguo Testamento y específicamente por la palabra Shema. Entonces, Shema, ellos se basaban en el Shema para conocer a su Dios. ¿Cuál es la identidad de ese Dios? Es que es uno, ¿sí? Es un monoteísmo. Hay un solo Dios. ¿Sí? Que ese va a ser un conflicto, ¿no? Esta concepción de un solo Dios va a generar conflictos cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos a un hombre que dice que Él es, que dice que yo soy. Y yo soy es un atributo, es un estandarte de Dios, de ese Dios que es uno, Deuteronomio. Entonces, ¿cómo el pueblo cristiano interpreta ese Shema? Va a ser distinto a cómo lo interpretaban los judíos. O mejor dicho, los cristianos van a interpretar plenamente el significado de que Jehová es uno. Si no es tanto como que ellos estaban equivocados,
sino de que nosotros tenemos la revelación completa, que es que Cristo es Dios, que es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, también es Dios. ¿Sí? Eso, todas esas diferencias o detalles teológicos muy importantes, porque son teológicos, sí que son complicados, son filosóficos muchas veces, son lingüísticos muchas veces, pero son importantes. Eh, Nosotros lo que vemos es un judaísmo que cree en un solo Dios. Y no solamente que es un solo Dios, sino que es un Dios que habla, que se comunica, que tiene una comunión o una relación con el pueblo. Porque acá es Dios diciendo, oye, es Dios diciendo oír. O sea, le está hablando al pueblo de Israel y les dice que oigan ellos. Entonces hay una comunicación ahí. Después vamos a ir al Nuevo Testamento y vemos que es Cristo la palabra de Dios. Sí, o mejor dicho, como dice el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, el Logos. Que el Logos vamos a después ver qué es y qué significa. Entonces, primera característica, el monoteísmo. Un monoteísmo no plenamente revelado, ¿sí? Como nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, porque nosotros también somos monoteístas, creemos en un solo Dios, no en una multiplicidad de dioses, no en tres dioses distintos, ¿sí? Primera característica, esa. Dos, característica principal, que acuérdense que esto, sobre todo esto, es lo que va a devenir en la venida de Jesús, ¿sí? Les hago una aclaración. Cristo no vino en cualquier momento de la historia. Cristo vino en el momento que había sido determinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo nació en la dispensación de los tiempos. Vamos a ver ese versículo en el Nuevo Testamento. O sea, Cristo se encarnó no en cualquier momento, no en un momento aleatorio, sino en el momento que Él había determinado. Y esto es muy, muy importante, porque em, al no estar o al no encarnarse en cualquier momento, eso quiere decir que el contexto tenía un propósito. El pueblo de Israel, su desobediencia, su esclavitud, que ahora la vamos a ver, su salvación, todos los conflictos que vivieron hasta el momento del nacimiento de Cristo, cómo ellos fueron llevados cautivos, ¿sí? Todas esas cosas, por alguna, por así decirlo, tuvieron una relevancia o tuvieron una planeación o fueron planeados para que en algún momento el Salvador llegara, para que Cristo llegara. Entonces, todo lo que vamos a ver, todo lo que estamos viendo, es la preparación que Dios hizo en el mundo, tanto en el mundo de su pueblo, ¿sí? Del pueblo de Israel, como después vamos a ver Roma, Iglesia, como también el mundo secular fue preparado por Dios. Entonces Dios no obra solamente en su propio pueblo, sino que va a preparar las otras naciones para que Cristo venga, ¿sí? Por eso es importante que veamos todo esto como una introducción, ¿sí? A la historia de la iglesia, que veamos cómo era el mundo en el nacimiento de Cristo y a lo largo de su vida también. El pueblo de Israel, como segunda característica, em, tenía como una especie de obsesión por desobedecer a Dios, ¿no? Por siempre eh, darle la contraria a Dios, por siempre estar en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, por adorar dioses que ellos no tenían que adorar. Y siempre el pueblo de Israel fue, por así decirlo, advertido, primeramente, sobre todo por los profetas, llevado cautivo. Vamos a ver, por ejemplo, Daniel, ¿no? En Babilonia, viviendo en esclavitud, ¿sí? Como vamos a ver eh, muchos profetas que profetizan,
Sí, la esclavitud, y eso es normalmente es uno de los mayores énfasis que hacen los profetas, en que ellos están desobedeciendo a Dios y que Dios no va a pasar por alto su desobediencia, que los va a castigar, y efectivamente Dios lo hace, ¿sí? Entonces siempre el pueblo de Israel necesitó o se dio cuenta que necesitaba de un Salvador, ¿sí? Acá es donde escondido entra Jesús, ¿no? Donde Jesús está siendo prefigurado, ¿sí? En esas desobediencias, en esas em, liberaciones, por ejemplo, del pueblo de Egipto. Es Dios liberando al pueblo, así como Cristo nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Entonces, el pueblo de Israel siempre tenía esa tendencia a olvidarse de Dios, a dejar a Dios, a vivir en desobediencia, a ser esclavos de, y también después a ser liberados por medio de Dios, ya sea con profetas, ya sea con jueces, ya sea por Moisés, ya sea por incluso, como vamos a ver después, en Isaías 45:1, acá abajo, por extranjeros o por paganos o por personas que no eran del pueblo. Entonces, el patrón siempre va a ser el mismo con el pueblo de Israel: desobediencia y esclavitud. Entonces, vamos a ver salvación, ¿sí? Que va a ser lo siguiente, ¿sí? A ver, la salvación. Y yo les voy a leer Isaías, Isaías 45:1, y fíjense lo que dice. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Pues dice un montón de cosas muy importantes, pero no son pertinentes ahora. Fíjense que dice que Jehová le dijo algo a su ungido, Ciro, ¿sí? Esto, para que ustedes sepan, está hablando de Ciro segundo, el Grande, ¿sí? Ciro segundo, el Grande. Y fíjense que es llamado Mesías, ¿sí? Cuando ustedes ven la palabra ungido ahí, está hablando del Mesías. No es simplemente ungido como un escogido. Ahí la palabra esa es Mesías, ¿sí? Que es un Mesías, un ungido, un elegido. Y esto, acuérdense, que son más o menos unos 150 o unos 200 años antes de que él naciera, de que Ciro naciera. Si esto es una profecía, Isaías 45 es una profecía de que en algún momento va a haber un Mesías llamado Ciro, ¿sí? Y que va a ser su elegido, su ungido, ¿sí? Entonces fíjense cómo la palabra Mesías aparece en la historia. Aparece en esta historia sobre todo con Ciro, que va a ser después el que va a devolverlos de la cautividad, ¿sí? De los persas. Entonces, fíjense también que estos persas derrotan al imperio babilónico, y entonces de esa manera ellos pueden volver a sus tierras, ¿sí? Ahí tenemos todo el libro de Esdras y de Nehemías, ¿no? Entonces este Isaías 45 ya nos está prefigurando, ya nos está diciendo, nos está advirtiendo, nos está dando como si fuese un vistazo al futuro de que va a haber un Mesías, de que va a haber un ungido, de que va a haber alguien, no solamente Dios, ¿sí? No es solamente que Dios hace una obra sobrenatural y los salva, sino de que Dios va a elegir a una persona y esa persona va a liberar a ese pueblo, que en este caso va a ser como un extraño, porque Ciro no es del pueblo judío. Simplemente es un gobernador que le tocó gobernar, ¿no? Justamente.
y derrotó a otro imperio. Sí, esa era la vida de Ciro. Pero acá vemos que Dios tenía un propósito con eso, liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento ya se prefiguraba una figura humana, sí, ahí estoy haciendo énfasis en esto, en la figura humana de un Salvador. Entonces, la historia o el concepto, la mente de un judío era de que también había un hombre que iba a salvar. Ya estaban advertidos, ya había pasado con Ciro, que liberó al pueblo. Solamente que obvio, con Cristo no es solamente una liberación política, ¿sí? O no es una liberación política, es una, por así decirlo, una liberación espiritual. Es una liberación de la ira de Dios, es una liberación del pecado, es una liberación de un montón de cosas. Pero hay una prefiguración. Hay un mundo judío, un pensamiento judío que se estaba forjando para que un hombre libere o los libere a ellos. Y lo vamos a ver muy claramente en lo que obviamente muchos de nosotros ya sabemos, que es el protoevangelio, ¿sí? Que es de Génesis 3:15, ¿no? Que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Ahí estamos viendo cómo Dios pronuncia su maldición a la serpiente y le profetiza a la serpiente que de la mujer iba a salir alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que iba a aplastar su cabeza. Sin embargo, obviamente lo iba a herir la serpiente, pero no lo iba a matar, sino que era el hijo, la simiente de esa mujer que iba a aplastar la cabeza de Satanás, o en este caso de la serpiente, que es lo que dice 3:15. Entonces, tanto Isaías profetizando que había un hombre que iba a ser el Salvador, que se cumplió con Ciro, sí, con Génesis 3:15, en donde un hombre nacido de una mujer iba a pisarle la cabeza a Satanás. Ya vemos nosotros o podemos observar el panorama del pueblo de Israel, cómo ellos constantemente desobedecían a Dios, volvían a Dios por medio de un medio, justamente, había un medio de salvación, había un medio de liberación de la esclavitud. Ese era el pensamiento, esa era la cabeza de un judío. Yo creo en un solo Dios y creo que Dios da los medios para ser salvo, para ser o para dejar de ser esclavo. Entonces era esa la cabeza. Pero claro, no se esperaban que Dios mismo se haga hombre y lo salve. Entonces, esa es la revelación plena. Por eso el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros o está en nosotros. Los que confesamos a Cristo como Salvador es porque el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a habitar a nosotros y nosotros podemos decir que Jesús es nuestro Salvador. Es una revelación, es una iluminación de nuestra mente. Pero ellos lo ignoraron. Entonces, ese es muy resumido, obviamente no está todo, pero de qué es cuál era el pensamiento de salvación de Israel. Era que había un medio de salvación. Seguimos. Vamos ahora por la cultura griega. ¿Sí? La cultura griega em, empieza con Alejandro Magno, ¿sí? Que él fue como un gobernador, estratega, político, militar, que, ¿qué es lo que va haciendo él? ¿Qué es lo revolucionario? Él empieza a expandir la cultura, a expandir todo lo que él tenía, y eso lo vamos a ver sobre todo con la filosofía. La cultura griega se definía o tenía este distintivo de
querer conocer más, querer aprender todo lo más posible, aprender todo de todo. ¿Sí? Si nosotros vamos al libro de Hechos, vemos que Pablo va a ir a un lugar lleno de filósofos griegos y él va a plantear su evangelio, ¿no? El evangelio de Cristo lo va a plantear en términos más filosóficos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él va directamente a los griegos. Va directamente a los griegos, les cita poetas y escritos de filósofos griegos, ¿sí? Seculares, por así decirlo, y los introduce en su predicación del evangelio. Pero cuando llega la parte de la resurrección, dice que ahí ya a los filósofos, a todas esas personas, no les cayó muy bien, se ofendieron y lo bajaron básicamente de su discurso, ¿no? Pero ahí nosotros vemos que los griegos tenían esa intención o esa fascinación por el conocimiento, por un conocimiento profundo, por un conocimiento que va mucho más allá eh, de lo común, ¿sí? De lo que nosotros podemos saber, lo que podemos conocer. Los términos filosóficos van a ser después muy importantes para el desarrollo del cristianismo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros leemos a Juan y vemos, em, le voy a compartir el texto, cuando nosotros vamos a Logos, para el que no sabe, para el que no conoce, no sé si alguno lo conoce, pero es un software bíblico muy bueno. Incluso la versión gratis es buena. Esta es una versión un poco paga, porque hay muchas versiones, que tiene un montón de libros. Básicamente, es la premisa del software Logos. Fíjense que acá está en el griego. ¿No? Ustedes como ya deberían saber, si no lo saben, se los digo yo, que el Nuevo Testamento sobre todo fue escrito en griego, ¿sí? Fue escrito y distribuido las cartas y todo en griego. Y acá ustedes tienen el texto en griego, ¿sí? Y acá hay una palabra muy, muy importante que es logos, ¿sí? En arge, en o logos. En el principio era el verbo, ¿sí? Y dice, kai o logos en pros ton theon, ¿sí? Ahí que el verbo era con Dios o estaba delante de Dios. Pros sería de frente, delante de. Kai theon enólogos, ¿sí? Y el verbo era Dios. Fíjense que la palabra común es logos, ¿sí? El logos, ¿sí? Esta es una L, esta es una O, esta es una G, esta es una O y esta es una S. Logos, ¿sí? Y el logos es un concepto griego, que quiere decir palabra, quiere decir discurso, quiere decir pensamiento, quiere decir idea, ¿sí? El logos involucra muchas palabras, ¿sí? O involucra más un concepto que una persona. Pero claro, acá dice que en el principio, en el verbo, en el arge, en el principio, o sea, el principio de los tiempos. En teología se utiliza la palabra eterno pasado, ¿sí? En el eterno pasado em, era el logos. Y el logos estaba delante de Dios. Y el logos era el Dios, ¿sí? O era Dios. Entonces vemos cómo Juan utiliza el griego y sobre todo esta palabra logos para definir a Cristo. Y lo hace desde una concepción y desde una filosofía griega, ¿sí? Y esto es palabra de Dios, no está haciendo algo malo, justamente, todo lo contrario, la, está utilizando el contexto, sus conocimientos, su filosofía para
explicar quién es Dios y sobre todo en ese pasaje que es súper clave para todos nosotros, ¿sí? De que el verbo em, era Dios, de que el verbo estaba con Dios y de que en el principio, antes de que algo existiera, el verbo ya existía, ¿sí? Y eso lo saca de la cultura griega. Y entonces acá tenemos otro problema muy parecido al del conocimiento. ¿Es buena la filosofía o no es buena la filosofía? ¿No? Por ejemplo, en el libro que yo les mostré antes, a ver, que es este, no sé si ustedes lo ven, creo que sí. En este libro, uy, no lo leí todo, estos son 3 tomos, así que yo solamente tengo 2 porque el tercero salió hace poco. Por ejemplo, acá se discute esa pregunta. Es más, esto está dividido en preguntas, ¿sí? Estos, para que ustedes piensen, son 660 páginas, el tomo uno nada más. Así que imagínense todo lo que es el libro gigante. Es un libro muy complejo, o sea, si ustedes o alguno lo quiere leer, es un nivel avanzado, ¿sí? Es muy, muy complejo. No se lo recomiendo para todos, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, toma esta pregunta y dice, ¿es importante la filosofía? O sea, ¿es necesaria la filosofía? Y claro, ahí tenemos todo un debate. Lo que concluye él es que es importante, pero no es sumamente necesaria. O sea, nosotros podemos vivir sin saber filosofía, sin saber lógica, sin saber todos esos argumentos, principios de la lógica, principios del ser que se llaman ontológicos, y todas esas palabras extrañas no hacen o no son necesarias, pero no tiene que ser un impedimento para el Evangelio. Se puede entender mucho mejor el Evangelio, la vida cristiana, sabiendo un poco de filosofía, pero también tenemos que tener cuidado de no hacer de la filosofía nuestro Dios, ¿sí? Una de las frases que se utiliza siempre, que está en este libro, también está con Calvino, sí, con Juan Calvino, está antes con Juan Calvino es del 1500, 1600, también aparece con Tomás de Aquino, sí, en el año 1000, también aparecen con Agustín de Hipona o San Agustín en el año 400, que es la filosofía no es nuestra ama, sino que es sierva de la teología. ¿Sí? La teología es principio, o sea, Dios es en el principio. ¿Sí? Dios está en la escala más alta de conocimiento. La teología está en la escala más alta de conocimiento. La filosofía te ayuda a entender, te ayuda a profundizar en esa teología. Pero, como dicen todos, la filosofía tiene que ser sierva y no ama de la teología. Esto es muy importante. Obviamente acá yo entiendo y comprendo que esto normalmente no se enseña en todas las iglesias e incluso ni siquiera se sabe, pero ustedes tienen que saber que el cristianismo, como la Biblia, está atravesada por conceptos filosóficos, por posturas filosóficas, y eso no es algo malo. ¿Sí? Cuando Pablo habla de filosofías de hombres, está hablando de una filosofía que te lleva a tener un pensamiento, una mente de un humano carnal, ¿sí? Pero bueno, eso haciendo como una especie de aclaración de esta filosofía, ¿sí? Tenemos que aprender a madurar en nuestra fe, tener una fe madura, ¿sí? No inmadura, en que nosotros rechazamos todo lo que a nosotros no conocemos directamente, porque no es una cuestión de si está bien o mal, es una cuestión de conocimiento. Ya sé que es difícil, que es pesado, pero la filosofía es importante, no es necesaria para la salvación, obviamente, pero es muy importante y, como ya les dije, Juan 1 parte de un concepto griego, ¿sí? Que es el logos, que básicamente es el versículo más importante que tenemos de que Jesús es Dios. Entonces, por un lado, filosofía, ¿sí? Acuérdense que los filósofos tenían lugares,
¿sí? Normalmente esos lugares eran llamados gimnos, que ahí viene la palabra gimnasio, por ejemplo. Y gimnos significa desnudo, ¿sí? Los atletas, competidores y pensadores muchas veces estaban en lugares desnudos, ¿sí? Porque se despojaban de toda la ropa y estaban como limpios, sin ninguna carga, sin em, ninguna cosa que les impidiera moverse bien. Sí, eso después es un concepto que va a tomar el autor de Hebreos cuando dice que ustedes se tienen que despojar de todo peso que los retrasa. Sí, está haciendo alusión a los gimnos, ¿sí? A los lugares donde se despojaban de todo. Ahí específicamente en Hebreos dice de todo pecado que nos asedia, ¿sí? Que nos retrasa, que nos está siempre atrás tratando de agarrarnos. ¿Sí? Está hablando de esto, ¿sí? De despojarse de todo. Y despojarse en el sentido griego, ¿no? Es estar desnudos, básicamente. Y ahí surgieron conflictos con los hebreos, por ejemplo, con los judíos, porque los judíos estaban circuncidados. ¿Sí? Entonces, si querían aprender a filosofía, ya había una diferencia ahí por la circuncisión. Se sabían quiénes eran los judíos por la circuncisión. Y ahí hubo problemas antes de la venida de Cristo. Entonces, filosofía, muy importante para la cultura. Dioses eran politeístas. Acuérdense que nosotros vimos con los judíos que ¿qué eran? Monoteístas. Los griegos eran o tendían a ser politeístas. O sea, tenían culto a esto, culto al otro, culto a Cera, culto a Venus, culto a Saturno, culto de todo lo que venga y todo lo que se pueda llevar de una cultura a la otra. ¿Sí? Ahí tenemos un montón de cosas que son em, muy importantes, sobre todo en este concepto de multiplicidad de dioses, o sea, muchos dioses, ¿sí? Y ellos traían dioses de otros lados. O sea, si faltaba un dios, ahí tenían un dios que es el recurso que utilizó Pablo, ¿sí? En Hechos, que él vio un lugar donde había un espacio donde, ¿qué decía? Al dios no conocido, ¿no? Entonces, tenían muchos dioses y por si falta alguno que no es conocido, tenían un lugar para adorar ese dios, ¿sí? Y ahí fue donde Pablo se introdujo en su cultura, ¿sí? Que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver cuál es nuestra cultura y predicar en base a nuestra cultura. ¿Sí? A veces nuestro error es pensar que nosotros somos ajenos a la cultura, somos ajenos a la religión del lugar, a las costumbres del lugar. ¿Sí? A veces nosotros somos el impedimento para que Cristo sea predicado. ¿Por qué? Por nuestros propios preconceptos. ¿Sí? Entonces, los griegos tenían esta multiplicidad de dioses. Después, helenismo. Y esa era más la cultura de esta cultura griega, era una cultura helenista. Y se caracterizaba por qué, por lo que vimos acá, filosofía, ¿sí? Filósofos, sobre todo filósofos helenistas, ¿sí? Se les llamaba, por los dioses, multiplicidad de dioses, y por hacer de la cultura una sola, ¿sí? ¿Cuál era el propósito del helenismo? Era juntar todo, que se haga un solo imperio, que justamente va a ser lo que va a hacer fuerte a Alejandro Magno. Él no tenía simplemente un lugar donde él gobernaba y después mataba a todos o los dejaba a su suerte o los utilizaba como esclavos, sino que él donde iba plantaba la semilla de sus creencias, ¿no? Y ese es el helenismo del cual estamos hablando. Entonces, era una cultura que se expandía, ¿sí? Tendía a expandirse, que vemos que eso va a ser también muy importante junto con los romanos em, para transmitir el evangelio. Fíjense que el evangelio se transmite porque hay una sola lengua, o va a haber una sola lengua, en ese caso el griego. Todos van a tener que conocer griego, ¿sí? Que hablar griego o entender los escritos en griego. ¿Y cómo fue transmitiéndose el evangelio? Por medio del habla. Si todo el pueblo no tenía el mismo habla, entonces
tenemos un conflicto ahí. Se atrasa, por así decirlo, el evangelio, o es más difícil la comunicación si no hay lenguas que son iguales, ¿no? Entonces el helenismo va a preparar el camino después para que haya en el mundo, sobre todo en esa parte de Asia, Europa y África, como si fuese un ambiente propicio para que Cristo sea predicado, ¿no? Y esto empezando con el helenismo, ¿no? Esta cultura como si fuese universal. Después hay algo muy importante que va a pasar, si bien esto tiene que ver con la cultura griega, también tiene que ver con los judíos. ¿Por qué? Porque en Macabeos hubo una revolución en el año 60, ¿sí? Que va a ser ya les digo exactamente, en eh, en el 1600, en el 167 antes de Cristo, ¿sí? Empieza la revolución de Macabeos en el año 167, que Macabeos va a ser una persona o una familia, específicamente la familia de los Macabeos, que va a iniciar una revolución, ¿no? Contra contra esta cultura griega. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, desde Alejandro Magno, pasando por todos los años, eh, la cultura griega va a empezar a oprimir a los judíos. ¿Sí? De a poco. Primero los aceptaba, tenían ciertas diferencias, porque bueno, uno creía en un solo dios, el otro creía en distintos dioses. Los de la cultura griega decían, bueno, están adorando a Dios, así que no pasa nada, no hay problema. Pero claro, los judíos eran eran como una familia, ¿sí? Eran como muy cerrados y ahí empezaban a tener problemas. Hasta que en un momento hubo eh, reyes, ¿sí? O personas importantes que no tenían en cuenta o no conocían las maneras judías, entonces ya pensaban o tenían ese pensamiento de que eran una amenaza a el helenismo, a esa filosofía, a mantener esa paz. Esa paz nunca en realidad se pudo eh, conseguir hasta lo que se llama la Pax Romana, ¿sí? Que va a ser en el Imperio Romano. Entonces esta revolución que comienza ahí en el 167 va a ser de Macabeos. Si ustedes conocen la Biblia o el canon que tienen los católicos romanos, ustedes van a ver que ellos tienen más libros, ¿sí? Y uno de esos libros va a ser Macabeos, ¿sí? Em, que va a ser esta primera de Macabeos, segunda de Macabeos, obviamente. Se los recomiendo para leer, por supuesto. No es obligatorio, si no le digo, vayan a leer Macabeos, pero sí sería importante que ustedes lo lean para ver qué es lo que pasaba en ese momento. Para hacerles un resumen. Eso está en Primera de Macabeos, capítulo 2, ¿sí? Em, Primera de Macabeos, capítulo 2, ahí van a ver la historia de cómo por así decirlo, se levantan los macabeos. Sí, había uno llamado Matatías, que todo el pueblo había sido, o todos los judíos que estaban en ese lugar, habían sido como llevados esclavos para que adoraran a Saturno, ¿sí? Para que adoraran un dios de los griegos. Este Matatías se enojó, dijo que no, se levantó, mató al, al griego, ¿no? Que ahí ya empezaba el Imperio Romano, mató a los judíos que habían adorado a esa deidad, ¿sí? Y ahí empezó la revolución de Macabeos, ¿sí? Ahí empezó a levantarse un pueblo que quería volver, no quería ser o dejar de ser esclavo de nuevamente lo que pasa siempre, que es lo que vimos antes, ¿no? Esto de desobedecer a Dios, ser llevados esclavos, cautivos y querer tener una liberación. Entonces, acá aparece la revolución de Macabeos, ¿no? Y esto va a ser importante porque siempre va a estar esa esperanza de liberación. Siempre va a estar esta esperanza de liberación, ¿sí? La esperanza de
ser libres de todo el resto de pueblos, cosa que nunca consiguen, ni con los griegos, ni tampoco con los romanos después. Entonces, último, nos quedan 20 minutos, 18 minutos, no nos queda mucho. Imperio Romano. Imperio Romano em, empieza con... em, ¿qué es lo más importante del Imperio Romano? Uno, el sistema de carreteras, ¿sí? El sistema de, por así decirlo, de calles, ¿no? ¿Qué es lo más importante o una de las cosas más importantes que hace el Imperio Romano es el sistema de calles? ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que son cartas, ¿sí? Si vemos em, todo el cuerpo de epístolas, ¿no? Tanto la de Pablo como las de Pedro, como las de Juan, si vemos Santiago, si vemos Judas, si vemos Apocalipsis, si vemos incluso los evangelios, eran escritos que se llevaban por toda la expansión del Imperio Romano. Y eso va a seguir siendo así a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ¿no? Cuando nosotros vamos a los papiros, y ustedes saben que no tenemos los autógrafos, que son las obras, las primeras obras o las obras originales, sino que nosotros tenemos un conjunto de eh, textos escritos que son del siglo II, del siglo III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, texto crítico, em, el crítico. Y bueno, hay otros textos, por ejemplo, el bizantino, el Vaticanus, distintos códex, ¿sí? Que son textos que parten de los originales, ¿sí? Son copias de copias, ¿sí? La Biblia es el libro o el documento histórico con más número de copias de toda la historia, ¿sí? No hay otro libro como la Biblia mejor documentado. Pero ¿qué es lo que ayudó a que eso sea así y que se pueda extender las cartas, el canon del Nuevo Testamento? El Imperio Romano. Sin el Imperio Romano, por así decirlo, ¿no? De forma poética, sin el Imperio Romano no existiría el cristianismo. No existiría esa expansión del Evangelio que hubo gracias a la paz, sobre todo, del Imperio Romano. Entonces, miren lo que dice acá en esta declaración. El verbo de Dios, ¿sí? De Juan 1. El verbo de Dios nace en tiempos de Augusto César, siendo Cirenio gobernador de Siria en días de Herodes. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les quiero mencionar con esto? Que Jesús nace en un momento histórico, en un contexto histórico determinado, que nace en un pueblo determinado, con unas condiciones determinadas, en unas condiciones políticas determinadas, en unas condiciones culturales determinadas, en un lugar religioso determinado. ¿Sí? Como ya les dije, multiplicidad de dioses en los paganos, un solo Dios monoteísta en el caso de los judíos, y en el caso del Imperio Romano, también siguiendo esa tradición helenística, agarraban dioses de todos lados, ¿sí? Todo para mantener la paz, ¿sí? Ese era el objetivo del Imperio Romano, capturar, o sea, matar a todos los que se opongan, y si ya no se opone nadie, tenemos la paz. Y eso pasa y lo vemos con los judíos, ¿sí? Por lo menos en el principio del siglo. ¿Sí? Del principio del siglo I, después si vamos al siglo I, al año 70, vemos la destrucción del Templo de Jerusalén, ¿sí? Pero bueno, eso fue por malentendidos y problemas que habían generado tanto los judíos como también los cristianos, ¿sí? Solamente por ser cristianos. Pero el Imperio Romano tenía el objetivo de eso, generar la paz, ¿no? Como dice acá, este es Augusto César, esto es una escultura, no una estatua. Su verdadero nombre era Octavio. Sí, en el 27 fue un senador romano y que fue llamado, sí, Augusto César. Entonces, este es nuestra primera clase. Igual
vamos a seguir un poquito porque Hechos es un libro bastante largo. Por ejemplo, el año pasado no vimos todo Hechos, nos quedamos en el capítulo 15. Sí, a ver si este año podemos ir un poquito más en Hechos. Em, pero esta es la historia o el estado del lugar en donde Cristo nació, ¿no? En donde Cristo se crió, en donde Cristo hizo su vida, ¿sí? En un lugar donde en muchos lugares había filosofía, donde estaban los judíos con su monoteísmo, con sus esperanzas de ser salvados de toda tiranía, de todo gobierno, ¿sí? En un mundo que estaba dominado por el Imperio Romano en ese tiempo, en donde era un mundo muy, por así decirlo, eh, universalizado, ¿sí? Todo tenía que tener una paz, todo tenía que estar en armonía, no se podían producir levantamientos, todos los levantamientos eran contrarrestados con fuerza, pero ese era el aspecto, ¿no? Por un lado monoteístas, por otro lado politeístas, por un lado filósofos, por otro lado teólogos. Todo em, todo esto va a devenir en Cristo. Pero antes de Cristo, sí, y ahora ya nos vamos al 5, sí, el año número 5 antes de Cristo, aproximadamente cuando Cristo nace, que hay un señor, sí, una persona llamada Juan el Bautista, que va a ser el precursor del cristianismo. Como dice la palabra, a hacer el camino, a formar el camino, a preparar el camino. ¿Sí? De alguna manera es el que va a introducir a Cristo en... ustedes lo pueden ver hablando de las... vi unas preguntas eh, de Toby. En Israel sí, o judíos eran monoteístas. Sí, los judíos llamados Israel. Después, o sea, ahí va a haber diferencias entre los judíos, hebreos, israelitas. Hay diferencias técnicas en qué quiere decir cada una de esas cosas. Pero sí, el pueblo de Israel en sí, al ser judíos, eran monoteístas. Sí, o sea, tenían que ser monoteístas porque si no, no eran judíos. Sí, creían en varios dioses, no seguían el Shema. Pero sí, todos los judíos, incluso hoy en día, son monoteístas, creen en un solo Dios. Solamente hay tres religiones monoteístas, que son los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y con respecto a la consulta del PowerPoint, si quieren se los puedo mandar. Es un Prezi, o sea, ustedes ponen prezi.com, entran ahí y ponen historia de la iglesia y ya les va a aparecer. Si ustedes ponen historia de lo que está acá arriba, historia de la iglesia uno. Es más, hay mucha gente que el año pasado o sea, entraba y podía mirar. Si ustedes entran a prezi.com, buscan ahí historia de la iglesia uno y les aparece. Pero si quieren se los puedo mandar. Tampoco tiene tanta información, solamente tiene unas cosas claves. Entonces, vamos a ver si podemos terminar las consideraciones previas al cristianismo con respecto a Juan el Bautista. Dale, perfecto, no hay problema. Bueno, ¿quién me puede leer Lucas 3 del 1 al 20? Sí, después alguien si puede leer Juan 1 del 6 al 18. O sea que podamos conocer un poco el momento anterior, eh, sí, anterior y durante el nacimiento de Cristo. Sí, como Cristo se habitó entre nosotros. Cualquiera puede ser, ¿sí? Leo. Dale. Dice, era el año decimoquinto del imperio de Tiberio. Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea. Herodes era tetarca de Galilea. Su hermano Felipe era tetarca de Iturea.
de la provincia de Traconite, y Lisanias era tetrarca de Abilinia. Annas y Caifás eran sumos sacerdotes. En esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón del pecado, tal y como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz clama en el desierto, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados. Las sendas dispares serán allanadas y todas verán la salvación de Dios. A las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de las iras venideras? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de esta piedra Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. La gente le preguntaba, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan le respondía, el que tenga dos túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les dijo, no cobren más de lo que deban cobrar. Unos soldados también les preguntaron, ¿y nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y Juan le respondió, no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan le dijo a todos, a decir verdad, yo los bautizo en agua para después de mí, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tienen el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con exhortaciones como esta y con mucha otra, anunciaba al pueblo estas buenas noticias. Además, Juan reprendió al tetrarca Herodes por causa de Herodías, que era mujer de su hermano Felipe, pero a todas las maldades de Herodes había cometido. Añadió esta otra, encerró a Juan en la cárcel. Bien, perfecto. Muchas gracias. Fíjense que Juan el Bautista va a hablar de la obra de Cristo. Sí, si ustedes ven a lo largo de todo eso, primero Juan el Bautista exhorta, sí, le dice cómo tienen que moverse, cómo tienen que ser, sí, un comportamiento moral. También le dice que tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, sí, los afrenta o los enfrenta. Generación de víboras, sí, una palabra muy fuerte. También habla acerca de Cristo, ¿no? Uno que va a venir después de él, sí, que en los sinópticos se puede ver, ¿no? Que no va a estar o no puede ni siquiera, no va a haber un PDF, por lo menos no de esto. Esto va a ser el Prezi, o la presentación, y después va a haber un PDF de la historia del cristianismo de Justo González. Sí, después se los voy a pasar. Em, y vemos como Juan el Bautista también exhorta y da el pie a Cristo, ¿no? Va a venir uno después de mí, sí, que él no es digno de desatar la correa de su calzado. ¿Sí? No solamente eso, sino que va a anunciar el futuro, ¿sí? Que va a ser la segunda venida, que ahí lo dice en el versículo 17, su aventador está en su mano, va a limpiar su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. ¿Sí? Entonces, ahí Juan de alguna manera está presentando toda la obra de Cristo en esas pocas enseñanzas, tanto morales, em, filosóficas, de forma de vivir, cómo tenemos que ser,
y también a Cristo, ¿sí? Y su segunda venida. Entonces Juan el Bautista va a ser un precursor de Cristo, va a, como dice ahí, enderezar, tomando ahí a Isaías, enderezar el camino, va a preparar el camino. Sí, si alguien puede leer Juan 1, del 6 al 18. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que venía después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que era, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, esta parte de Juan es tremenda, muy lindo, muy profunda. Tenemos un millón de cosas, estaríamos como 3 horas para hablarle de todo eso. Solamente les quiero hacer una hermosa aclaración. Dice que aquel verbo, en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Esa palabra habitar tiene que ver con, hizo un tabernáculo, ¿no? Ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, ¿sí? Pero, pero en el Nuevo Testamento, ahí cuando eh, Juan el Bautista está hablando de Cristo, dice que Él es el que, fíjense, versículo 15, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, lo que está diciendo es que esta persona, Jesús, Cristo, antes, ya existía antes de que Juan el Bautista empezara a existir. Y esa palabra habitar, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, es un tabernáculo, ¿sí? Un lugar donde está la presencia de Dios. Dios mismo se hizo carne. Entonces, nosotros cuando vemos a Cristo, cuando analizamos a Cristo, cuando vemos la vida de Cristo, cuando vemos a Cristo, entonces vemos al Padre, como dice en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, pero el único, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios por medio de Cristo. Y de este Cristo, ¿no? De Cristo por el medio en el cual, o por el cual nosotros somos salvos, es el Cristo que adoramos, que lo que vamos a ver la clase que viene va a ser a Cristo y su relación con nosotros, con la iglesia. Vamos a ver todos estos versículos, ¿sí? ¿Quién es Cristo? ¿Qué relación tiene con la iglesia? ¿Y qué es lo que la palabra dice acerca de Cristo en relación a nosotros? ¿Sí? Que Él es el fundamento, que es la piedra angular. Sí, vamos a ver todas esas cosas la clase que viene. Entonces, dejamos